Eso por ahí el ruido. Ok, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar, ¿vale? Tenía una duda. ¿Tienen una clase antes que esta? No. No, esta es No. la primera. O sea, los agarro así con toda la pila puesta. Y somos muy, muy poquitos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así los. Ok, bien, vamos a continuar con nuestra clase de, de biología. Vamos a empezar con biología. ¿Se acuerdan lo que revisamos la sesión anterior? La sesión hace 8 días, exactamente. ¿Se acuerdan que revisamos? Estábamos hablando sobre las células. Sobre las células. ¿Qué me pueden decir de las células? A ver, yo Que pregunto. tienen varias formas, ¿no? Ok. ¿Qué formas pueden tener las células? Circulares, en forma de estrella. Una Uh-huh. palabra que no me acuerdo cómo se pronunciaba, pero no tenían una forma en específico. Amorfas. Ah, eso. ¿Qué quiere decir? Sin forma. Ok, ¿qué más? Muy bien. Y hasta ahí nos quedamos. Igual, ¿no? Igual, sí. Que hay dos tipos de células, unicelulares y pluricelulares. ¿Lo dije Ajá. bien? Sí, correcto. Ok. Pero, bueno, te lo acepto así, ahorita vamos a puntualizar. Hay dos tipos de células. Más bien, hay dos tipos de dos tipos de organismos. Dos tipos de organismos, los que contienen células, muchas células, y los que contienen una sola célula y ya eso los hace un organismo. Y por eso son pluricelulares y unicelulares. Pero muy bien, efectivamente, sí va por ahí. ¿Qué más? Que desde el punto de vista evolutivo hay dos tipos de células, eucariota y procariota. Ok, ahí sí, esa clasificación era desde el punto de vista evolutivo, ¿sale? Bien. Vamos con procariotas, eucariotas, muy bien. ¿Qué más? ¿De qué más se acuerda? Que la eucariota se divide en animal y vegetal. La eucariota se divide en animal y vegetal, efectivamente. Entonces, sería como su subclasificación, ¿no? Hay una primera clasificación y luego otra clasificación más. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué más se acuerda? Pues creo que hasta ahí avanzamos. Bueno, tal vez por ahí algunas cosas más específicas, pero pues en realidad habíamos avanzado de la célula. Había algo que justamente está en esta diapositiva, por ahí escondidito, y que era la célula iba a representar la unidad mínima de vida, ¿no? Eso decíamos. Y si representa esa unidad mínima de vida, es la eh, cosa más pequeñita donde puedo ver representada la vida. Si eso es cierto, ¿por qué? ¿Por qué se le considera organismo vivo? ¿Se acuerdan? Porque se alimenta. Porque se alimenta, ¿vale? Que le decimos se nutre, ¿ok? ¿Qué más? Se reproduce. Se reproduce también, ¿ok? ¿Qué más? Y una tercera. Se relaciona. Y se relaciona, muy bien. De hecho, justo está en esta diapositiva, que era con la que voy a empezar el día de hoy, y dice, las células son capaces de nutrirse, se alimentan, nosotros lo traducimos a se alimentan porque realmente pues se nutren, se relacionan, es decir, van a tener una interacción con el medio externo, pero también con su medio interno, y recibe cierta aportación de lo externo, ¿no? Y se reproduce, ¿sale? Es posible de una célula obtener una célula hija o células hijas correspondientes, pero a su vez una. Entonces, esas tres características son lo que le proporciona a la célula que sea esta, no tiene que ver, la unidad funcional, se denota así como unidad funcional
de los seres vivos, ¿sale? Funcional, estructural, ahorita vamos a ver un poco más. Yo creo que voy a trabajar con 2 presentaciones y y es lo que nos representa. Y aquí nos dice, las células, como cualquier ser vivo, realizan 3 funciones vitales, 3 funciones que le proporcionan vida: función de relación, función de nutrición y función de reproducción. Entonces, que no se nos olvide nunca por qué o qué es lo que las caracteriza. Lo resumen en esto, ¿sale? Porque al final, pues, podemos decir que crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Entonces, pero bueno, se denota entre esas 3 características. Dicen la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma las 3 funciones vitales, nutrición, relación y reproducción, pues esa es la célula, ¿ok? Bien, aquí está un poquito lo que nos compartió su compañero, que era los tipos de células que hay. No recuerdo si lo mencioné, pero ¿recuerdan las características de una procariota y una eucariota? Lo mencionamos, creo que no llegamos hasta especificarlo. Perdón, permítanme. Una disculpa, es que me da una tosecilla por ahí que tengo, que no se me ha quitado. Y bien, creo que no llegamos hasta especificar la parte de las diferencias entre una célula procariota y eucariota, ni las similitudes. Pero, si mal no recuerdo, en nuestra presentación anterior llegamos hasta la parte donde estaba un mapita conceptual, y nos definía, ¿no? A la célula, nos decía que era capaz de llevar a cabo la nutrición, la reproducción, la relación, y que había de 2 tipos, eucariota, procariota, y de la eucariota había a su vez 2 tipos, que era animal y vegetal, y por ahí decía algunas características que tenían. Por ejemplo, les voy a preguntar, ¿se acuerdan del material genético? Ambas células, mi pregunta sería, ¿ambas células tienen material genético? Y es sentido común, porque al final tiene que ver un poco con las 3 funciones que desempeña. ¿Tienen material genético las células? ADN, Sí, cromosomas. ¿Cómo? Lupita yo digo dice que sí. sí. Y también Vani dice que sí. Efectivamente, ¿por qué dices que sí, Van? Vale. En el video que nos puso la vez pasada, decía Uh-huh. eso que en el núcleo, si no me equivoco, tiene los genes. Así es, miren, por eso les decía que es mucho sentido común. Si es capaz de reproducirse, es decir, si es capaz de crear una célula hija, pues necesariamente tiene que tener información genética. ¿Cómo? ¿Dónde? Eso a lo mejor es ya específico, pero de que lo debe tener, lo debe de tener. Bueno, vamos a ver algunas similitudes. Eso estaba en la otra, pero bueno, lo pongo aquí sin problema. Miren, similitudes que van a tener las células son muy diferentes si las ven en cuanto a estructura, en cuanto a forma, en cuanto a consistencia, lo que tienen dentro, que serían sus organelos, órganos pequeños. Entonces, son muy distintas la eucariota de las procariota, ¿no? Porque hablemos en plural de lo que son 2 distintas. Entonces, pero hay ciertas cosas que comparten y eso quiero que esté como muy claro. Todas van a tener material genético. La diferencia es que la eucariota la va a tener localizado en un núcleo, va a estar nucleado, va a estar encerrado, y la procariota va a estar ahí, disperso. Esto que está ahí, esto que parece ahí sopa maruchana ahí regada, bueno, eso es su material genético, a diferencia de las eucariotas que está localizado en un espacio, ¿ok? Bien, y ambas, bueno, todas, tanto procariotas y eucariotas, tienen citoplasma, ¿ok? ¿Qué va a ser el citoplasma? El citoplasma va a ser como, de aquí de esta, por ejemplo, es todo eso azul clarito que se ve,
va a ser como esa parte semisólida, hagan de cuenta una gelatina que no se ha cuajado totalmente, y ese es el citoplasma, donde están contenidos todos los demás organelos. Bueno, ambas, tanto las procariotas como las eucariotas, tienen citoplasma, ¿sale? Entonces, tienen material genético, tienen su información genética en material y tienen citoplasma, y también ambas tienen membrana, ¿sale? Membrana, son de las similitudes, ¿sale? Lo que pueden tener igual. Y de ahí, pues vienen muchas diferencias, características importantes de esas células. Entonces, vamos a irnos primero por la línea de las procariotas, ¿sale? Vamos a ver qué tienen las procariotas que no tienen las demás, y de ahí vamos a ir puntualizando, ¿ok? Bien, aquí tengo una célula procariota, tiene pared celular, tiene su ADN, ahí se parece más bien como un lazo, tiene su membrana celular, tiene ribosomas, tiene flagelo, y bueno, ¿alguien me podría decir para qué sirve cada una de esas cosas en la célula procariota? ¿Se acuerdan? ¿Tienen idea? Por lo menos que se acuerden de de la función de algunas de ellas, ¿no? De sus componentes. Bueno, dije que me iba a ir primero por aquí está justamente las similitudes. Membrana plasmática, envoltura nuclear, material genético y citoplasma, todo eso coinciden en que lo tienen ellas, ¿ok? Bien, vámonos por la procariota. Les preguntaba yo si se acordaban si qué tenían, ¿no? O sea, para qué les servía cada una de esas cosas, ¿ok? Pero vamos a revisarlo y estoy en células procariotas, ¿sale? Entonces, me van a ayudar, por favor. Nos vamos a ir primero por esta línea y después por la de abajo, ¿ok? Vamos a ver dónde está localizada la pared celular en una célula procariota y para qué le sirve. Entonces, por favor, alguien que me ayude a leer la información que está en pantalla, pared celular y su texto, por favor. ¿Quién dijo yo? A la una. Yo escojo. Dana, ayúdame, Dana, por favor. Sí, pared celular forma una barrera protectora que le evita posibles daños a los cambios del medio. Tiene dos tipos básicos de estructura que permite reconocer dos grandes grupos de bacterias. También puede faltar. Ok, también puede ser que falte la pared celular en algunas, ¿no? Entonces, pero la función de la pared es una barrera protectora. Es una barrera protectora y obviamente, pues si ya estamos diciendo que es una barrera protectora, pues la va a proteger, va a tener funciones básicas de cuidar a esa célula, ¿ok? También le da como esa forma o se une a la parte externa para darle como esa forma, ¿ok? Bien, aquí está el citoplasma y el citoplasma no nos están poniendo nota de lo que es, pero yo ya les comenté que el citoplasma es como ese material semisólido que va a contener o que va a ser posible que contenga los demás organelos y que, entre otras cosas, pues permite también que no se junten, ¿no? Que no sea como una cápsula hueca y que estén ahí juntándose todos los organelos con otros, entonces le da ese soporte de contener a los organelos, ¿ok? Bien, vamos con otra, y me va a ayudar, vamos a ver por acá, ayúdame, Abril. Mesosoma. Proyecciones hacia el interior de la membrana plasmática. Interviene en el intercambio de sustancias con el exterior y la división celular. Gracias, muy amable. Entonces, fíjense cómo es un mesosoma, porque es como una proyección en forma así acordonada hacia adentro de la membrana, hacia adentro, como una bolsita, ¿no? Que está ahí contenida, pero así, en forma acordonada. Y permite ese intercambio de sustancias, de nutrientes, etcétera, del interior hacia el exterior de la célula, del exterior hacia el interior de la célula, y pues le va a permitir esa comunicación y también le va a permitir llevar a cabo ciertas divisiones, ¿ok? Bien, me voy ahora para este lado y está en la parte de ribosomas y ahora me va a ayudar. Pablo, ayúdame.
ribosomas bacterianos intervienen en la síntesis de proteínas. Ok. Síntesis, muchas gracias, Pablo. Siempre que escuchemos síntesis, sobre todo en la parte biológica y en la parte química, ustedes, el sinónimo de síntesis será creación, formación. Síntesis es la formación de proteínas. Entonces, los ribosomas bacterianos, los ribosomas en general en las células, la función que hacen es intervenir en la formación de proteínas. Y me dirán, ¿para qué están formando proteínas? Bueno, proteínas desde la forma estructural. Y las proteínas son las que les van a dar esta estructura, por ejemplo, al ADN o a las moléculas que forman el ADN, entonces el ARN, entonces necesitan formar esas proteínas para que se esté formando ADN o ARN para lo que requiera la célula, ¿vale? Esos son los ribosomas. Y bueno, aquí se ven como puntitos, ¿eh? Vamos a verlo, bueno, aquí están representados porque es un esquema plano, entonces están representados como puntitos, pero ya lo vamos a ver en una representación tridimensional. Llegan de cuenta que los ribosomas son como tener, a ver, déjenme algo referente. Hagan de cuenta como tener como tener dos bombones, pero uno más pequeño que otro, uno sobre otro, así como tener dos bomboncitos, uno sobre otro, y uno es más pequeño, pero están así como puestos entre sí, ¿sale? Como si estuvieran así en pares. Los ribosomas son así en realidad, son así medio redondeados un poco, tiene una forma muy peculiar, y no son planos, no son círculos, no son ahí puntos, ¿no? Son en realidad en la forma tridimensional. Vamos a ver más adelante cómo se representa. Bueno, y vamos con uno más, y me ayuda, por favor. Ay, no veo. Ayúdame, porfa. Vanessa, ayúdame. Cápsula. Protege frente a la acción de los anticuerpos y evita la pérdida de humedad. Las bacterias con cápsula son más virulentas. Ok, bien. Yo me preguntaría, porque igual aquí ya surgió la duda, no sé, no me lo han preguntado, pero yo se los digo. Estábamos hablando de células procariotas y sin embargo el referente nos lleva a bacterias, a hablar de bacterias. ¿Por qué? Nadie me lo ha preguntado, pero yo quiero puntualizarlo. ¿Por qué? Porque si estaba yo hablando de células procariotas, entonces me voy a la parte de bacterias. ¿Qué pasó? Bueno, yo explico. Cuando sea así y haya la duda de verdad, pregúntenme con toda franqueza. Bueno, les voy a decir por qué el referente habla, la imagen, que es una imagen tomada del libro, habla de bacterias. Bueno, porque en realidad las bacterias son los organismos que están formados por células procariotas, ¿sale? Entonces, que son organismos unicelulares de una sola célula, y entonces eso, por eso hacen como similitud a las bacterias y a la célula procariota, que sería como un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, porque son los organismos, no son los únicos organismos, las bacterias, también tenemos a otros organismos que están formados por células procariotas, pero por eso hacen referencia a una sola célula, o es una bacteria de tal manera, ¿no? Entonces, por eso aquí nos hace el referente de que nos dice que esta cápsula, que es la parte más externa de la célula procariota, va a regular como esa acción de los anticuerpos y evita la pérdida de humedad. Es otra barrera protectora para la célula, y nos dice que en especial en las bacterias, eso les confiere la capacidad de ser muy virulentas, es decir, que causen mucho daño, porque como son muy resistentes, cuando les ponen un antibiótico, cuando les ponen algo que quieran que acabe con esa bacteria, su barrera, su cápsula les va a permitir protegerse, y entonces es un poquito más difícil acabar con ellas, ¿no? Terminar con ellas si son bacterias que causan daño, porque hay bacterias de tipo benéfico y hay bacterias de tipo patógeno que causan daño, ¿ok? Bien, vamos con Marlon, ¿está por ahí? Membrana plasmática. Su estructura, composición y función es similar a la de las células eucariotas. Ok, gracias.
Aquí ya no nos dice más, solo nos está haciendo el referente a que es muy parecida a la célula, a la otra célula, a la célula eucariota. Yo les adelanto, ya no nos puntualizan porque las membranas plasmáticas, todas las membranas, pues prácticamente están hechas de lo mismo y hacen las mismas funciones. La membrana plasmática de detalle la vamos a ver cuando revisemos los organelos en las células eucariotas, pero bueno, la membrana plasmática, que es como la que está ahí entre medio de esa cápsula y de esa pared, tiene la función, bueno, primero, está hecha como si fuera una doble capa. Hagan de cuenta que tuvieran como doble capita y está hecha de fosfolípidos. Se dice que es una membrana hecha de fosfolípidos y por eso le llaman una bicapa fosfolipídica, ¿sale? Pero es una doble capa de fosfolípidos y la pintan así como cabecitas, colitas, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esa membrana plasmática pues también tiene la función de proteger a la célula, pero también de intercambiar ciertos componentes con el interior y con el exterior de la célula, ¿sale? Es muy importante la membrana, porque además ya dijimos que la tenían en ambos casos, tanto las procariotas como eucariotas, ¿ok? Bien, ayúdame por favor, Evelyn. Cromosoma bacteriano, molécula de ADN circular, contiene la información genética. Ok, gracias. Y era un poco lo que decíamos, ¿no? Yo les preguntaba si había material genético en ambas células y sí, efectivamente, hay material genético o ADN. Y pues aquí, en este caso en particular, en las células procariotas, en las células bacterianas, está contenido, está localizado de una manera centralizado, pero está ahí disperso, o sea, no está encerrado, no está limitado por una membrana, ni mucho menos. Entonces se dice que se encuentra disperso, pero lo contiene, ¿ok? Bien, vamos con la otra. Y obviamente la función de ese material genético es la de transmitir la información a las células descendientes, ¿sale? Las células hijas, ¿ok? Bien, perdón. Ayúdame, Axel, por favor. Plásmido. Es una molécula de ADN accesoria independiente del cromosoma bacteriano que contiene información para la resistencia a antibióticos, para transformar la bacteria en patógeno, etc. Gracias. No sé si lo han escuchado, pero de hoy en adelante cuando escuchen, sobre todo cuando hacen el desarrollo de un nuevo medicamento, lo complicado de hacer un medicamento para atacar a los microorganismos y en particular a las bacterias es que ellos contienen justamente esto que se llama plásmido, ¿sale? Y que lo pintan igual ahí como un circulito, y en realidad sí es más bien como un circulito porque hagan de cuenta que es como un fragmento de ADN, un fragmento de la cadena de ADN que se cierra así, como un anillo, y lo guarda la bacteria. Y entonces, ese plásmido es muy importante para la bacteria porque le va a guardar como esa memoria de que ya le pusieron un medicamento, lo que nosotros conocemos como un medicamento, que para ellas es dañino, le pusieron una sustancia que la daña y que pues obviamente la destruye. Entonces, en ese plásmido ella puede guardar esa información y reconocer cuando le vuelvan a poner el mismo medicamento. Por eso es que luego nos hablan de que se hacen resistentes a los antibióticos y es porque guardan esa información, sobre todo si no terminamos un tratamiento médico. Si no terminamos el tratamiento médico, lo que sucede es que ellas guardan esa información y como que se potencializa ese daño que ellas pueden hacer. Cuando terminas el tratamiento, como que no hay mayor problema porque pues terminas como con toda la carga bacteriana y entonces ya no hay bacterias que tengan que hayas guardado, que ellas mismas hayan guardado ese plásmido. Y bueno, eso las ayuda pues a ser más dañinas, por eso dice que son más patógenas que causan daño, ¿ok? Y tenemos dos más y por ahí tenemos dos participantes más, que sería ayúdame Ángel y pues Ángel, para Sí,
Flagelo. Interviene en el desplazamiento. Gracias. El flagelo, que es más bien como un látigo, ajá, y por ahí parece como una colita, ¿cómo se llama? Una extensión de la membrana, de esta pared, si se dan cuenta, sale como desde la pared, es una extensión, y las células que la tienen, le tienen movimiento, porque ese flagelo les va a permitir desplazarse o moverse. Entonces, la función de ese flagelo es importante para las que lo tienen. No todas lo tienen, pero hay muchas que sí, y les ayuda justamente a ese desplazamiento, ¿ok? Y venimos con esto que nos mencionan aquí, que tampoco nos definen para qué sirve, pero son los gránulos de reserva, ¿ok? Los gránulos de reserva, pues ¿para qué creen que sirva un gránulo de reserva? Si nos están diciendo que son de reserva, ¿para qué nos podrán servir? Ay, perdón. Si nosotros decimos que tenemos, ay, hasta ustedes luego lo dicen, ay, lo voy a guardar lo voy a reservar o lo voy a guardar para cuando me dé hambre, ¿no? Voy a guardar media torta en el recreo para comérmela después, ¿no? Entonces, los gránulos de reserva justamente guardan ciertos nutrientes para cuando la célula requiera o esté como en una situación de crisis en la que requiera nutrientes adicionales. Entonces, en ese caso, pues tendrá esos gránulos de reserva y los podrá usar en el momento que lo necesite, ¿ok? Ese es el caso de las células procariotas. Aquí nos la pintan, por ejemplo, así como más inmediata, como se vería más en un esquema. Todos estos son esquemas, entonces, pues son de alguna manera que nos la imaginemos así. Recuerden que, nuevamente les digo, las células pues no son planas, no tienen una sola forma definida, ya hemos visto, aquí nos ponen una porque es la más común en este caso de las bacterias, y porque son en realidad pues tridimensionales, no son así como una estructura tridimensional. Ok, bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Hola, hola. Hola, hola, hola. Bien, ahí hay algo que está en esta en esta imagen, hay algo que está presente y que yo no mencioné en la imagen anterior, porque tampoco lo menciona en la imagen anterior. ¿Quién me dice qué es? ¿No? Ni idea. A ver si le pusieron, si lo ven y si lo pueden percibir. Hay algo que está anotado aquí, pero que yo no puse en la otra. ¿Es lo que se no llama pili, maestra? Exacto, lo que se llama pili, ¿ok? Lo que está el pili. La cápsula, si hablamos, pared celular, membrana plasmática, ADN, ribosoma, flagelo, citoplasma, de todos ellos hablamos menos del pili, ¿ok? Del pili o fili, también lo ponen como fili, ¿y cómo lo ven? ¿Qué parece? Un pelo. Exacto, como un pelo, como una extensión ahí y no tiene uno, tiene muchos, ¿sale? En realidad, pues sí, ese pili o fili, porque lo escriben de diferentes formas, así como está ahí de pili, pero también lo escriben con PHILI o LY también, y pues por la cuestión de la raíz de la palabra, ese pili le sirve como de eh, un poco han dicho que también como sensores, ¿no? Pero en realidad es como esa reacción al medio, a percibir como ¿cómo se llama? Donde se está desplazando en el medio, y en realidad pues es son como pelitos que le salen a la célula, y que le dan de alguna manera también cierta protección, ¿no? Que le dan ahí una estructura de protección. Bien, entonces, bien.
Antes de irme, porque quiero que revisemos otra información, nada más de células procariotas, me voy por aquí a esta, procariotas. ¿En dónde vamos a encontrar presentes a las células procariotas? En algo que se llama eubacterias y en algo que se llama arqueobacterias. Bueno, con que nos acordemos que son bacterias, creo que es más que suficiente hasta ahorita, porque es generalmente lo que nos preguntan, ¿no? Células que conforman las bacterias o la característica celular que compone a las bacterias, pues son células procariotas. Entonces, las eubacterias, por aquí nos presentan algunos, es generalmente donde entran todas estas bacterias patógenas con diferentes formas, y las arqueobacterias que son, que se encuentran en, donde están como estas estructuras acuáticas, ¿no? Como ahí está, ¿ok? Bien, esto es un poco lo que quería compartirles. Espérenme, déjenme ver. Ajá, revisamos esta de una vez y voy porque quiero presentarles un videíto, a ver si me deja. La reproducción celular. ¿Cómo va a ser la reproducción celular? Sobre todo de las células procariotas, dice. La función de reproducción consiste en que a partir de la célula progenitora, es decir, de una célula madre, se van a originar dos células descendientes. Es un proceso en el que se asegura que cada descendiente tenga una copia fiel del material genético de la célula madre. ¿Ok? Bueno, en las células procariotas se produce la división simple por bipartición, ¿sale? Entonces, las células procariotas se dividen por bipartición. ¿Cómo sucede esa bipartición? Bueno, primero, el ADN de la bacteria se duplica y forma dos copias idénticas. Ya las formó. Ahorita lo vamos a ver en la imagen. Luego, cada copia se va a un punto de la célula y más tarde esa célula se divide en dos mitades, o sea, se hacen dos. Y así se forman dos células hijas iguales, clonadas, así dos clones, y unas más pequeñas que las otras, ¿ok? Bien. Al final, bueno, van adquiriendo la misma estructura. Por aquí lo tenemos. Tenemos el ADN, en esta parte está el ADN completo. Empieza con una duplicación, se ve ahí, está un poco difusa mi imagen, pero hagan de cuenta que se hace una copia idéntica. ¿Ya vieron? Está como el rojo y el moradito. Entonces, se duplicó ese ADN, ¿ok? De esa duplicación, uno se dirige hacia un extremo de la célula y otro hacia el otro extremo, ¿sale? Para que se van hacia los polos, ¿no? Y de ahí ya entonces hay como dos informaciones idénticas. Entonces, la célula se empieza en la parte media, se empieza a formar como esa otra estructura y se empieza a dividir, ¿sale? Se empieza a partir. Por eso se hace una bipartición, se hace una doble partición y se divide y ya, tenemos entonces dos células hijas. En lugar de tener una, tenemos dos. Entonces las células, el tipo de división celular que llevan las bacterias, algunas células humanas, pero en realidad son las bacterias. Sí, sí hay bipartición en algunas células de otros organismos, pero las bacterias es la manera en que hacen esa división. ¿Sale? Va que va. Y bueno, entonces déjenme ver si me va a dejar compartirles la otra información que quiero compartir. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿De qué hemos hablado? ¿De qué célula? De la célula procariota. De la célula procariota. También le llaman luego procariontes. Ya les había comentado que a veces la llaman como procariontes. ¿Ok? Un segundito a ver si me dejo.
Creo que sí. A ver si quiere, y si no, ahorita se los comparto. Y alguien déjenme abrir nada más, porque si no, no se va a escuchar. 2 segunditos. Si estoy dando todos esos anuncios. A ver si nos deja verlo y escucharlo, ¿sale? Voy a compartir pantalla, a ver si no se pone renuente. Vamos a ver, creo que es la misma. Hola a todos, en esta oportunidad hablaremos de la célula procariota. Estas células etimológicamente derivan del latín pro, antes de, y kairos, que significa núcleo. Son organismos muy simples y pequeños. De hecho, todos los organismos que poseen este tipo de células son unicelulares, es decir... ¿Se sigue viendo? No, maestra, ya no se ve. No, maestra. Me dejó de compartir. ¿Por qué hace eso? Pero sí se estaba viendo, ¿verdad? Inicialmente. Sí, sí se veía. Vamos a ver. Formadas por una sola célula. A pesar de que son organismos muy simples, se encuentran en todas partes del planeta y los científicos creen que pueden también estar en otros planetas. A este tipo de célula usualmente se le llama bacterias, por lo que todas las bacterias son procariotas. De igual forma, en este grupo se incluyen las cianobacterias, que son algas azules verdosas. La célula procariota o procarionte es el ejemplo más claro de una célula anuclear. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues es muy sencillo. La célula procariota carece de un núcleo definido, como sucede en otro tipo de células. Esto hace que su ADN se encuentre dentro de una parte llamada nucleoide. La célula procariota tiene unos elementos fijos en su estructura y algunos más adicionales que pueden formar parte o no de su estructura, empezando por la membrana plasmática, que está compuesta por proteínas, lípidos y glucolípidos. Es la encargada de mantener el resto de los elementos celulares protegidos del exterior. Además, tiene la función de dejar entrar determinadas sustancias que la célula necesita para realizar sus funciones. La parte de la célula procariota que sirve para relacionarse con el medio exterior y también para mantener su estructura es la pared celular. El citoplasma de la célula procariota es una sustancia viscosa. En él podemos localizar sustancias y nutrientes que se han conseguido pasar a través de la membrana de la célula y han llegado hasta los organelos para proporcionar lo que necesitaban para ejecutar sus funciones. Las células procariotas carecen de un núcleo propiamente dicho. Lo que poseen es un nucleoide, en el que se encuentra guardado todo el material genético. El compartimiento de la célula procariota tiene funciones específicas de cada célula, como por ejemplo albergar los cloroplastos. La célula procariota no presenta demasiados organelos si se compara con la eucariota. Sin embargo, cada uno de ellos cumple una función esencial en el organismo. Entre ellos, los más relevantes son los ribosomas. Los ribosomas de la célula procariota son una especie de gránulos que se encuentran flotando en el citoplasma y que contienen en su interior el ARN celular. Además de esto, los ribosomas tienen la importante función de sintetizar las proteínas. Además, algunas bacterias presentan una cubierta externa que les sirve para adherirse y protegerse, la cual se denomina cápsula bacteriana. Algunos de los elementos adicionales que podemos encontrar son los mesosomas, que son una especie de dedos o prolongaciones que parten desde la membrana celular hacia el interior en forma de espiral. Su función es similar a las mitocondrias de las células eucariotas, es decir, la respiración.
La célula procariota puede estar dotada de un flagelo, algo similar a un látigo, que efectúa movimientos de batido para conferir movilidad a la célula. Los pili, del singular pilus, que en el latín significa pelo, son estructuras más cortas y finas que los flagelos y se encuentran en toda la superficie de muchas bacterias. Los pili corresponden a la membrana citoplasmática a través de los poros de la pared celular y la cápsula que asoman al exterior. Lo utilizan en conjugación bacteriana para transferir material genético y algunas bacterias lo usan para el movimiento. La alimentación de la célula lo hace de dos maneras, una de forma autótrofa y la otra de forma heterótrofa. La de forma autótrofa, la célula es capaz de nutrirse por sí misma. Cuando lo hace, utiliza la luz solar que recibe el nombre de fotosíntesis, ampliamente conocido por todos. La célula utiliza esta luz solar para convertir la materia inorgánica de su entorno en materia orgánica, que va a utilizar para poder crecer y desarrollarse. Cuando lo hace, utiliza materia orgánica o oxidando la materia inorgánica como fuente de energía, y esto recibe el nombre de quimiosintesis. La nutrición heterótrofa es el caso en que la célula necesita otro organismo que parasita para poder alimentarse y vivir. Estos organismos pueden ser seres vivos o en procesos de descomposición, la llamada nutrición saprófita. Un organismo al que coloniza sin provocarle la muerte se llama nutrición parásita, y cuando se produce un acuerdo en el que el parásito y el parasitado salen beneficiados se llama nutrición simbiótica. Ahora hablaremos de la reproducción de las células procariotas. Cuando una célula procariota se multiplica, tiene dos formas de realizar esta función. Puede ser una reproducción asexual o una reproducción parasexual. La reproducción asexual es un método de reproducción extremadamente sencillo. Una vez que la citoplasma se han dividido, la célula se divide en dos mediante un proceso que se llama fisión binaria. La reproducción parasexual, en este tipo de reproducción intervienen tres procesos, de los que tan solo vamos a dar unas breves pinceladas. La primera es la conjugación. Una célula establece contacto con otra usando un hilo o pili, conectando los citoplasmas y transfiriendo parte del ADN. La transferencia. La célula tiene trozos de ADN de un organismo parasitado o otro organismo receptor. Es el modo en que el ADN se transfiere. Y por último, la transformación. El ADN puede estar flotando libremente, lo que se conoce como plasmínidos, que puede proceder de la degradación de otras células y se introduce a través de la membrana. Bueno, esto ha sido todo. Ok, ¿se logró ver y escuchar? Sí, maestra. Sí. Excelente. Bien. Ahora ya tenemos toda la información de lo que sería una célula procariota, ¿sale? O procariota, o también le llaman como células primitivas, porque son las primeras que surgieron. Y la próxima sesión, lo que estaríamos haciendo, yo creo que es una pequeña realización de una serie de preguntas de la clase anterior y de esta clase para que tengamos como ya concretada nuestra información, ¿vale? ¿Dudas o preguntas hasta lo que llevamos aquí? No, maestra. ¿Segurísimos? Ok, bien. Pues se nos cumplió el tiempo, ya son 8:49, entonces vámonos a su otra clase, ¿sale? Que tengan excelente día y los veo al ratito. Gracias, maestra, igualmente. Bye bye. Bye bye.